Buen día, profesora. Nosotras somos el equipo AKA, conformado por Escalante Montiel Kenia Maricruz y su servidora Corona Díaz Emi Alexandra. Nosotras vamos a exponer sobre el tema de la epidemia por el virus de influenza AH1N1 en el año 2009. Empezaremos explicando qué es el virus AH1N1. Bueno, la gripe por AH1N1 es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por alguno de los varios virus gripales de tipo A de esta especie. ¿Cómo se contagia la enfermedad? Normalmente se contagia a partir de cerdos infectados, pero en algunos casos humanos carecen de antecedentes de contacto con estos animales o con entornos en los que se haya habido. Ha habido casos de transmisión entre personas, pero limitados a contactos cercanos y a grupos cerrados de personas. Los signos y síntomas de la enfermedad suelen ser la temperatura alta, que puede ser mayor a los 38 grados centígrados, tos con flema, escalofríos, deshidratación, dolor de cabeza, dolor muscular y congestión nasal. El diagnóstico. Para diagnosticar una infección por influenza porcina tipo A, por lo general se debe recoger una muestra de secreción del aparato respiratorio entre los primeros 4 a 5 días de aparecida la enfermedad. Dichas muestras que se deben realizar son exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo y lavado bronquial veolar. El medicamento se recomiendan inhibidores de la neuraminidasa, tales como oseltamivir y zanamivir. Estos medicamentos ayudan a disminuir la duración de dicha enfermedad. Con la aparición de esta nueva epidemia, a principios de mayo de 2009, la OMS anunció que había más de 300 casos de la nueva influenza, a los cuales casi la mitad pertenecía a México, donde los muertos por ese virus alcanzaban la cifra de 9. Para el 2 de mayo se habían sumado a la lista Francia y Dinamarca en Europa, Costa Rica en Centroamérica y la República de Corea y China en Asia. En los siguientes días crecerían los países afectados y los casos. Irlanda, Italia, Suiza, Guatemala y Colombia reportaron infecciones. En el mundo habían 2.371 casos, de los cuales 590 eran mexicanos. México aportaba entonces la mayor cantidad de muertos. El 20 de julio, los casos de infección ascendían a 139.547, con 798 muertos en 154 países. La pandemia era un proceso en curso. A finales de septiembre, los casos reportados por organismos de salud indicaban que la epidemia se encontraba en 187 países con más de 3.427 casos y al menos 458 defunciones. La mayor parte se concentraba en la región americana, que para entonces había acumulado 137.446 casos y 3.087 defunciones. El país con más defunciones era Brasil, con 899. En Estados Unidos se reportaban 593 personas fallecidas y en Argentina 538. En México se habían confirmado 31.594 casos de infección y 231 defunciones. El sistema de alerta implementado por la OMS fue el que vemos en la pantalla, que el primero es sin riesgo, en donde explican que no existe emergencia sanitaria, se opera normalmente y se mantiene un programa continuo de medidas básicas de salud e higiene personal. El riesgo medio. Se emite una alerta sanitaria. La población debe reforzar medidas de higiene. El transporte debe reforzar las medidas de limpieza diaria. Se revisan y activan los planes de preparación y respuesta. El riesgo elevado. Se instrumentan medidas de distancia social. Se restringen las actividades de grupo, en donde se dijo que solo podían haber máximo 10 personas en un mismo lugar. Se restringen actividades en los niveles de educación básica y se inician con niveles de respuesta y mitigación de los planes.
El plan de alerta se restringen todas las actividades donde concurren grupos de personas, se restringen todas las actividades económicas que favorecen las aglomeraciones, se promueven transacciones electrónicas, se suspenden actividades en todos los niveles educativos. Y la pandemia, que se declara en cuarentena, se suspenden las actividades económicas no esenciales, se restringe el transporte público y concesionado. Se mantiene en funcionamiento a toda su capacidad de los servicios de emergencia como protección civil, seguridad y salud. En la siguiente diapositiva podemos ver que, bueno, nosotros nos centramos en el sector salud, específicamente de enfermería, en donde gracias a todas las consecuencias que tuvo esta epidemia, se implementaron varios planes para evitar los contagios futuros. Uno de ellos fue el lavado de manos, según la OMS, en donde explican que el lavado de manos con agua y jabón debe de ser de 40 a 60 segundos y consiste en 10 pasos. El lavado de manos con alcohol gel, que dura de 15 a 20 segundos y consta de 8 pasos. También se implementaron los 5 momentos de lavado de manos, los cuales son: el primero es antes de tocar al paciente, el segundo es antes de realizar alguna actividad limpia o antiséptica, el tercero es después del contacto con las cosas del paciente, el cuarto es después de tocar al paciente y el quinto es después de estar en contacto con los fluidos corporales del paciente. El 3 de mayo de 2009, la OMS actualizó su consejo sobre la autorización de mascarillas en el entorno comunitario, ya que en este educan a la población a cómo usar correctamente el cubrebocas, que en este nos indican que el cubrebocas cubra completamente la boca y la nariz. Mientras se esté utilizando, se evite tocar para que no se infecte, y en cuanto a la mascarilla esté húmeda, sustituirla por una limpia y seca. No se reutilizan las mascarillas, ya que solo cuando la ocupen inmediatamente se debe de desechar. También se implementó la norma oficial mexicana 045 SSA 2 2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones, que es donde nos enseñan como personal de enfermería las medidas de seguridad que tenemos que tener con los diferentes tipos de pacientes, donde están englobadas todas estas normas que ya había mencionado antes. También se implementó el uso de bata quirúrgica para evitar que en el uniforme que llevamos como personal de enfermería se lleve el virus y poderlo contagiar cuando vamos de camino a casa. También se implementó el uso de guantes. La siguiente diapositiva habla de la lista de los factores de personas que están en mayor riesgo por sus complicaciones de salud. La primera son personas con asma, la segunda son personas con anemia, la tercera son personas con diabetes mellitus tipo 2, la cuarta son personas con obesidad, la quinta son personas con problemas respiratorios, y la sexta son personas con problemas cardiovasculares. En la siguiente diapositiva nos enseñan también que otro grupo de personas que estaba más propenso a tener este virus de la influenza eran personas embarazadas, personas recién nacidas y personas de la tercera edad. En la última diapositiva nos muestran, hay dos gráficas donde nos muestran ya las cifras al final de las personas que fallecieron, o la gráfica de las personas más afectadas de acuerdo a los estudios que se hicieron al final. Aquí en la primera barra muestran que los lugares con más infectados en México era el DF en ese entonces, con un 43% de infectados, el Estado de México con un 19%, y el que menor cantidad tuvo de infectados fue Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y Chiapas con un 1%. En la siguiente tabla es la tabla de mortalidad y letalidad de la influenza AH1N1 por grupos de edad y sexo. Estamos hablando solo de México. El grupo de edad con mayor defunciones fueron de 20 a 29 años con 30 defunciones. Y la tasa de letalidad fueron personas de 50 a 59 años con 6.3%.
Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero haya quedado claro.